Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Vamos a seguir hablando sobre este tema de estas protestas, los plantones de los lunes frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, reclamando justicia y que los derechos de las mujeres sean respetados y que el Estado de verdad tutele los derechos de las mujeres. Se incorpora ahora a esta conversación, además de Cristo Ochoa, Joan Almonte. Joan Almonte es psicólogo social, imparte docencia universitaria y también es un activista social, pero además un hombre comprometido también con la equidad y un ciudadano que estas cosas le mueven a reflexión. Bienvenido, Joan. Muchísimas gracias, hola. Me gustaría que tú expliques, estamos dedicando este espacio hasta que lleguemos al día 24, un día a la semana, a reflexionar sobre esta serie de protestas que se están llevando a cabo los lunes y un poco para motivar a la gente a que piense en la gravedad de este problema. ¿Qué te llevó a ti a participar en los plantones? Primero, la situación en sí de violencia en República Dominicana, que se ve reflejada en las víctimas más frágiles, no frágiles en el sentido, sino más comunes, que son las mujeres y también incluso los niños. Bueno, el plantón, ¿qué me llevó a motivar? Incluso ser parte de los procesos organizadores del plantón, llamar a las personas que puedan asistir y entrar en esa enramada, fue literalmente el dolor de ver una persona que acudió a un sistema judicial completamente fallido. Y un sistema judicial que se supone establece normas y procesos que protegen a la mujer en el caso de cualquier tipo de violencia. Como psicólogo social me llamó la atención de que psicólogos que estudiaron incluso en mi alma mater autorizaran la liberación de una persona que mostraba signos de violencia, que mostraba signos de una obsesión, una compulsión. Bueno, no puedo diagnosticarlo, no puedo decir quién era, pero leyendo algunos informes médicos del mismo, incluso algunos informes psicológicos, sí se puede dar esa conclusión. Y la forma tan positiva que él era, no solamente con él, sino también con las niñas. La forma tan violenta también, que incluso las niñas presenciaron el proceso, llama la atención. Y que no es la primera, y hasta ahora, después de eso, no fue la última. No, ya se han reportado más casos. No fue la última, y eso conmueve, no tanto como hombre, ciudadano dominicano, sino como ser humano, que duele que nosotros hemos llegado al punto tal que las vidas, a pesar de que están siendo advertidas que se van a perder en el sistema judicial, el sistema estatal, les falla de una forma tan corrupta, porque yo creo que no hay otra palabra para llamar a lo que pasó con Aníbal. ¿Tú piensas que aquí hemos llegado a un colapso del sistema, visto así en su conjunto, porque no es la primera ocasión? Hombres o mujeres, pero en este caso, como estamos hablando de esta lucha por los derechos de las mujeres, tocan las puertas de la primera puerta de entrada al sistema. Puede ser la policía, decir, este hombre me está amenazando o me ha golpeado. De ahí, si es que le toman la querella, entonces va al Ministerio Público, o puede empezar a veces en el Ministerio Público, en una fiscalía. Dicen, sí, vamos a hacer tal cosa, no lo hacen. Muchas veces si le toman el caso y lo convierten ya en un caso judicial y lo llevan a un tribunal, tampoco ahí hay resultados. Y finalmente es como que es impotente, que uno ve que esa mujer va a morir. Y efectivamente muere. Hubo un caso de una señora en Santiago que hizo 17 denuncias. Y hasta lo grabó en vídeo diciendo, este hombre me va a matar. Y no hay nadie, no hay una autoridad, este Estado no me protege. Y la mató. Es algo como que le causa a uno entre rabia, impotencia y tristeza. De un sistema que uno dice, yo no sé, es la reflexión que te planteo, colapsó. ¿Es necesario hacerlo todo de nuevo en ese sistema? Hacerlo todo de nuevo yo creo que es un proceso que no va a suceder, no creo que sea la respuesta. Yo tengo un amigo que él es sociólogo alemán y él vino a hacer un estudio acerca de las leyes dominicanas y su impacto en la sociedad. Y en el estudio él determinó que las leyes dominicanas son hermosas, escritas, pero muy pocas implementadas. Y también que se han olvidado la parte humana del proceso judicial o el proceso estatal. Me explico. Recientemente yo estuve visitando una de las fiscalías de violencia intrafamiliar, violencia de género, y yo sentía que la fiscalía era una cárcel que un proceso para mediar un problema civil.
¿Por qué tú percibes eso? Porque yo entiendo que nosotros en psicología vemos un aspecto que se llama biopsicosocial. Y cuando hay violencia, esos tres aspectos se ven manchados, se ven interrumpidos por el proceso de violencia. Entonces, el Estado, en vez de asumir un régimen en el cual deba de corregir una falta, tiene que asumir las responsabilidades desde el proceso en cómo se va a recibir la denuncia de esa causa. Me explico. ¿Cómo yo me voy a sentir cuando yo voy a un ministerio público, a una fiscalía, donde entiendo que lo primero que me reciben es una cara chueca? Cuando voy a donde la fiscal puede tener tiene un millón de casos que no puede prestar la debida atención al mismo caso. Luego de eso, cuando pasa el proceso judicial, hay que esperar 3 o 4 meses para que un juez pueda oír la causa. Entonces, para tener una orden de alejamiento, hay que esperar de 3 a 5 días para que el mismo juez firme la orden de alejamiento. Entonces, yo lo que entiendo donde ha fallado el Estado Dominicano es en la parte integral de los procesos, en tomando en cuenta los derechos humanos y también la humanidad. Porque para mí es importante reflexionar de que yo no culpo al Estado de las situaciones de violencia, pero yo sí lo culpo de que sea un rehén de ellas, porque es que no sabe cómo salir de ellas. Y de crear políticas públicas que no son en ningún proceso efectivas para reducir el nivel de violencia que vive en República Dominicana. Entonces, yo sí creo de una u otra forma que nosotros debemos de empezar a crear procesos integrales en las mismas fiscalías o en las mismas comunidades que puedan ayudar a identificar. En una de las tantas situaciones laborales que uno tiene, yo conocí una red contra la violencia que existe en varios municipios de Santo Domingo. En una ocasión yo conocí a mujeres de esa red y yo conocí a hombres de esa red. Y la forma tan integral y tan humana que ellos tienen de colaborar entre sí. Por ejemplo, hay un caso de violencia, nosotros vamos a acompañar primero a la víctima. Luego de la víctima vamos a acompañar a esa misma víctima a hacer la denuncia. Y luego vamos a seguir el proceso de la denuncia hasta el paso número 6. Siempre acompañada. Siempre acompañada. Fundamental, ella no iba a estar sola en ningún momento. Entonces, la fiscalía las fiscalías o el Ministerio Público ha fallado en hacer un proceso de atención integral hacia las víctimas. Cuando tú vas a una fiscalía y tú ves que están denunciando, tú entiendes que siguen maltratando a la mujer. Bueno, hay una de las cosas que mujeres que se han visto en esa situación han denunciado es que, bueno, lo primero es que eso es de su ámbito privado y no se sienten bien de que en un salón, entonces su esposo le está dando golpe delante de todo el mundo. No hay la delicadeza ni la humanidad de llevarlas aparte, que tú como psicólogo sabrás que debe ser así, y que ahí ella pueda abrirse y explicar en detalle qué está ocurriendo. Porque además incluso en ese grupo de personas puede haber alguien asociado o relacionado con el agresor y va y le avisa, te está denunciando. O sea, esto es una falta de humanidad, pero yo digo hasta de sentido común, que se haga así delante de todo el mundo. Y el derecho a la privacidad que tienen las personas. También. ¿Dónde queda? Que se violenta aquí en todos los niveles, incluso no solamente en la fiscalía, sino que tú en un hospital público y una mujer violentada te dieron golpe enfrente de toda la emergencia. Exactamente. Tu marido te está amenazando de muerte. Ay, pero tú me entiendes. ¿Y qué tú haces aquí? Vete de esa casa, porque es un proceso que es tan sencillo salir de una casa cuando tú no es tan fácil. Exacto, entonces... No, y yo entiendo también que hay muchos fiscales que quieren hacer lo correcto, sacando las dos de San Pedro, pero sí yo entiendo que hay fiscales que quieren hacer lo correcto, pero yo entiendo que tiene que ser difícil cuando tiene que manejar 200, 300 casos. Entiendo también que a través de la misma escuela del Ministerio Público, que forja tantos fiscales, fiscalizadores y empresas un sinnúmero de procesos académicos, también puedan buscar fiscales que ayuden y que sean especializados en el trato de los casos de violencia. Yo no creo que las leyes hayan que modificarse, yo creo que hay que agregar atención integral a esas leyes. Mejorar su puesta en práctica. No dejarla en papel tan bonito y escrita, porque hay que llevar a la práctica tal como dice el papel. Bueno, hay un viejo dicho que dice, obras son amores y no buenas intenciones. Si desde el Estado, y siempre lo dicen todas las autoridades y cada cierto tiempo se hace un anuncio, sí vamos a enfrentar, apoyamos a las mujeres, o se hace una marcha los días que son de las mujeres, o el 8 de marzo, o el 25 de noviembre, ¿verdad? Se hablan esas cosas. Ahora, a la hora de la verdad,
las entidades que deben trabajar con este tema apenas reciben recursos para las cosas fundamentales, eso que estamos hablando, de que si se va a recibir a una mujer, hay un espacio digno y en privacidad donde recibirla. Y una persona que quizá esté solo para eso, o no solo para eso, pero que no tenga una carga de trabajo tan grande, lo que quiere decir que hace falta más personal especializado y condiciones dignas para que esa mujer se pueda ir, recibir ese trato y decir su caso y no sentirse como que primero que están violando la privacidad y sentirse hasta amenazada porque alguien puede decirle eso a su agresor. O sea que por ahí hay que empezar quizá también uno de los reclamos, que si de verdad se quiere enfrentar a esta situación, que se destinen más recursos para que las leyes se puedan aplicar como es, ¿verdad? Esa es una de las cosas importantes. Yo creo que es importante también tomar en cuenta que hay un gran psicólogo, hubo un gran psicólogo social que incluso es como de esos psicólogos que tú aprendes en la escuela y tú dices, wow, ¿por qué yo no viví para vivir las experiencias junto con él? Se llama Ignacio Martín De esos que inspiran. Que inspiran, Ignacio Martín Barón. Y uno de mis maestros hizo una tesis en él de cómo llegó a todo eso. Entonces, él dice que nosotros vivimos bajo 3 presupuestos de violencia. Y parte es que la violencia es intrínseca en las conductas y en las culturas del ser humano. Hay picos de violencia que nosotros hacemos todos los días. Por ejemplo, yo como maestro, yo le digo a mis estudiantes, se van a quemar. Eso es un tipo de violencia. Es una expresión, sí. Entonces, yo estoy jugando con ellos, estoy haciendo chistes, pero ellos entienden que es un proceso de violencia. Entonces, yo entiendo que también el Estado ha fallado o se ha hecho caso omiso en que no ha visto cómo esa violencia intrínseca se ha vuelto ya un desorden a través de la cultura dominicana, donde nosotros vemos el maltrato incluso no solamente a la mujer, sino a los niños también. Sí. Lo vemos como parte de una cultura para modificar la conducta que el adulto considera errada o que el hombre entiende que está mal. Todavía que hay gente que hace discurso defendiendo la agresión a un niño, diciendo que la pela, que eso disciplina, que es bueno. Y lo hace también defendiendo lo que es el machismo. Entonces nos olvidamos que ha habido un patriarcado institucionalizado que ha marcado las diferencias enormes entre los hombres y la mujer y que ha puesto al hombre en un rol protagónico y a la mujer en un rol sumiso. Entonces, cuando nosotros, los aliados, incluso la misma lucha de la mujer, quiere romper con ese patriarcado, justifican la violencia. Me explico. Ella se quería ir de su casa, ella quería otro novio, se buscó otro marido, ¿por qué hace buscando otro marido? Ese uno que yo vi en una consulta, que ahí fue como que dije, de verdad necesitamos hacer algo, porque es que nos van a matar todito. Es que le dice una psicóloga, eso fue en San Pedro, le dice una psicóloga, ese es tu marido, lo va a hacer toda la vida. No. Y le dice la señora, pero que me va a matar. Él tiene la razón. Y yo quedé como en shock, como que... ¿Eso lo dijo una psicóloga? Una psicóloga. No, pero ya esto es grave. Entonces, ¿qué pasa también? Que nosotros nos hemos envuelto en ese mismo patriarcado y en esa misma violencia machista que nos dice que nuestras creencias personales, incluso, por ejemplo, las creencias cristianas o las creencias de cualquier religión, van por encima de las cosas que realizamos como profesional. Y tenemos que buscar una manera de implementar medidas en las cuales la violencia no se va a erradicar, pero sí se puede contener, porque podemos ver Inglaterra en los años de la Revolución Industrial. Cuando vemos el cartismo, que es un proceso social famoso que inició con una carta enorme que le mandaron los manufacturers al Parlamento inglés, era un proceso que se mataban, pero poco a poco el mismo Parlamento fue creando leyes y aplicándolas de manera tal que fue modificando y adecuando la conducta para convivir sin violencia. Porque nosotros somos seres humanos y siempre vamos a tener conflictos, porque pensamos diferentes, somos cabezas diferentes, somos universos diferentes. Pero el conflicto no tiene que tornarse violento. Ni llegar al final a un asesinato. Exactamente. Sí. Bueno, qué bueno. Hay que recordar, mientras estemos aquí conversando, que hoy lunes a las 6 de la tarde habrá el 5º plantón frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, en donde tienen sede la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. ¿Por qué ahí? Bueno, porque todo esto es porque se entiende que el sistema, es decir, Policía, Ministerio Público, Justicia, le falló una vez más a una mujer, en este caso
Aníbal González, pero con ella muchas otras que han sido víctimas de este sistema que no tutela derechos como es su obligación y las mujeres terminan siendo asesinadas. Estamos hablando con Joan Almonte y con Crista Ochoa, reflexionando, como hemos estado dedicando este espacio en las últimas semanas, sobre este tema que es fundamental y que nos debe interpelar a todos y todas. Esto no es un asunto solo de mujeres, solo de hombres, solo de jóvenes. Todos y todas tenemos la obligación de reflexionar y aportar para que podamos reducir esa situación tan terrible de violencia que sufren las mujeres dominicanas. Crista, ¿qué te parece el hecho de que un hombre como Joan ha reflexionado sobre este tema, no solo por su profesión, sino en su condición de ciudadano, y se ve motivado a participar y a tratar de aportar algo de solución? No, a mí me parece sumamente genial, porque incluso en las manifestaciones que se han venido dando, hemos visto que compañeros y chicos se han venido sumando a la lucha, porque ellos han entendido y han interiorizado que esto no es solamente de una lucha de las mujeres, sino que ellos son parte integral, porque ellos son también los que tienen que modificar patrones de conductas aprendidos por padres, por abuelos en nuestro país. Entonces es muy bueno, yo lo veo como muy positivo, que compañeros y chicos se involucren en esta lucha, porque la idea es sumar cada vez más personas, y si son jóvenes, mejores todavía. ¿Tú piensas, Joan, que el hombre violento efectivamente, una vez que es tipificado, ¿verdad?, por las autoridades, primero judicial y luego a ustedes los especialistas, tú eres psicólogo social, no clínico, pero a los psicólogos lo consultan, piensa que efectivamente se puede reeducar a alguien violento y esa persona puede aprender a que se puede vivir sin esa violencia? Bueno, wow. Me gusta mucho la pregunta porque es que los procesos violentos se van aprendiendo, son conductas que son aprendidas. Nadie nace violento. Nadie nace violento, nadie nace racista, nadie nace homófobo. Exacto, Todo se va creando en un proceso, en una construcción social. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos creciendo, adoptamos patrones de conductas que vemos en la socialización. Y vemos cómo vamos adecuando y cómo otras personas también van aprendiendo, manejando esos impulsos y esas condiciones. Hay un famoso psicólogo clínico que se llama Jim Schmidt, judío, no sé pronunciar el nombre muy bien, pero que él hizo unos estudios en base acerca de la conducta violenta y de cómo se puede más o menos detener. La conducta violenta, dentro de lo que él determinó como estudio, no puedo decir que es el caso de general, pero dentro de lo que él determinó con el estudio, es que dice que la conducta violenta tal vez no se puede eliminar, pero puede controlarse efectivamente. Entonces, cuando le preguntan en su presentación cómo es efectivamente, sí, hay mecanismos y estructuras, bases que se pueden llevar, por ejemplo, y también terapias que pueden llegar, no a reducir la forma en que la persona piensa como ser violento, sino en el accionar del violento. Por ejemplo, hay muchas cosas famosas, terapias famosas como la terapia de control de la ira, que viene con un proceso sumamente integral, que muchas veces es muy fallido. Existen lo que es también encontrar las causas básicas de la violencia. Por ejemplo, muchas veces nosotros reaccionamos a la violencia porque no es justificando a ningún agresor, pero nosotros tal vez somos violentos, no en el caso de la violencia en sí de género, sino somos violentos porque tal vez presentamos algún tipo de coyuntura que venimos arrastrando desde pequeño, pero que la conducta violenta se puede manejar efectivamente. Él determinó que sí, y yo creo que él tuvo una base suficiente para determinar eso. En República Dominicana, ¿qué pasa? Es que yo entiendo que para nosotros poder eliminar la violencia o por lo menos reducir, tenemos que empezar con un proceso educativo. Y eso es un proceso que viene desde pequeño. Porque es que nosotros somos, Tajira Vargas, una gran antropóloga dominicana, dice que nosotros no nacemos sin cultura. Nosotros nacemos en una cultura. Lo que nosotros podemos hacer personas sin educación, porque ni letrados podemos llamarlo. Una persona que no recibimos una educación formal, pero que de igual forma nosotros recibimos educación informal.
cómo vemos que, un ejemplo, cómo me enseñan a mí a hacer las tareas diarias de la casa, cómo yo puedo realizar, aportar en la familia, cómo de igual forma yo puedo aprender a devolver sin saber contar. Entonces, esa educación informal se enfatiza mucho en lugares donde la educación no tiene mucho acceso. Un ejemplo, los campos, las zonas rurales. Entonces, yo sí entiendo que para poder controlar tenemos que empezar tanto a modificar la educación formal dentro de un currículo completamente inclusivo e igualitario y sobre todo equitativo, pero también llevar esas formaciones académicas aplatanadas a las zonas rurales para que en la educación informal puedan enseñarle también a respetar. Porque tú puedes ir a una zona rural, a un campo de República Dominicana, y tú puedes ver generaciones antiguas cómo se respetaban los roles. Pero esos respetos que le daban a los roles del papá o de la mamá, o cosas que no se daban ahora, que se dan ahora muy poco, no fueron aprendidos dentro de una educación formal, sino fue que, mira, tú a la vecina no se le molesta después de las 6 de la tarde porque puede tener tiene un problema en el corazón. Tú le vas enseñando a tu hija cómo comportarse. A los mayores hay que respetarlos. A los mayores, bueno, mientras tengan razón, a los mayores hay que respetar. Sí, no, porque era de las cosas, sí, era la cosa que se enseñaban a pie Entonces, en esa misma forma, como nosotros le enseñamos ese tipo de modales o esa educación informal, nosotros podemos adecuar esos procesos académicos de una forma que sea sencilla de aprender y que podamos decirle, mira, a la mujer no se le da. A la mujer hay que tratarla igual. Tú también puedes fregar, tú también puedes trapear. La mujer también puede ir a ayudarte con mantener la casa. Tú no tienes que cargar con toda la casa. ¿Me entiendes? Entonces, en esos procesos, nosotros sí entendemos que yo en Almonte, entiendo que sí podemos de una forma u otra tratar de minimizar esa ola violenta que tiene República Dominicana a través de la educación, y ahí entra la orden departamental. Reeducar y rescatar. Así, bueno, vamos a una breve pausa y retornamos en breve. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Como hemos estado dedicados a esta serie de conversaciones a la situación de la violencia de género, la violencia que sufren las mujeres dominicanas y tantos casos de feminicidio, de asesinato de mujeres. A propósito del último que causó revuelo nacional, que fue de Aníbal González en San Pedro de Macorís, y se están llevando a cabo unas protestas todos los lunes a las 6 de la tarde frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, sede de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuraduría General de la República, instituciones que representan ese sistema que ha estado fallándoles a las mujeres cuando buscan el auxilio. Estamos conversando con Cristo Ochoa y con Joan Almonte, dos activistas, hombre y mujer. Hoy, además de ese plantón de las 6 de la tarde, habrá un plantón primero en la mañana a las 10. Quiero que Joan nos explique un poco. Sí, la semana pasada nosotros acordamos en el mismo plantón, junto con Desiree Rosario y Matías Bosch, que nosotros debíamos de apoyar de una u otra forma lo que es directamente conmemorar el mes del feminicidio de Nivel. Entonces, junto con la familia, la hermana y el tío de Aníbal, que ha sido muy activo junto a todos los plantones que se han realizado en Santo Domingo, acordamos realizar uno en la Suprema Corte de San Pedro, que es en el Palacio de Justicia que hay en San Pedro, a partir de las 10 de la mañana. El mismo se realizará con apoyo total de algunos movimientos sociales, entre ellos podemos agregar Comité de Derechos No Te Metas, creo que también el Meeting RD está apoyando, y hay un sinnúmero de personas convocadas, incluso estudiantes que están... El Foro Feminista también. El Foro Feminista está ayudando en la organización. Exactamente. Y también es importante recordar que hay dos organizaciones que se encargan de la convocatoria este lunes, que es Ciudad Alternativa y también la Escuela de Formación Política Mamá Tingó. Traigo a colación estas dos organizaciones porque son dos organizaciones que trabajan con poblaciones que han sido vulneradas, poblaciones empobrecidas, poblaciones, y
van a llevar al plantón, tanto el plantón de Santo Domingo van a llevar esa verdad de cómo las comunidades empobrecidas son las que más sufren violencia y quisiera que de verdad estuvieran allá. Y entonces tenemos dos. Exacto. Este lunes, que es hoy, a las 10 de la mañana en San Pedro de Macorís, frente a la Fiscalía de San Pedro. Al Palacio de Justicia de San Pedro. Donde opera la Fiscalía y algunos de los tribunales. Y aquí en la capital, frente, como hemos estado todos los lunes, a las 6 de la tarde, frente al Palacio de Justicia, donde está la Suprema y la Procuraduría. Vamos a continuar con estas reflexiones. A propósito de lo que te había preguntado, y hablamos un poco los tres, de la posibilidad de que la persona sea reeducada. Si uno ve, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo puedo decirle, años atrás, cómo se normalizaban algunas cosas. Lo normal era que en un hogar hubiese violencia, si no del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, sí hacia los hijos. Lo normal era que unos buenos padres que educaban bien, entre comillas, era que le entraran a fuetazo a un niño por cualquier cosa. Incluso estaban los famosos castigos disuasivos. Si el niño, por ejemplo, tomaba una moneda sin permiso o una comida, fácilmente lo sentaban a veces al sol, de rodillas, y le ponían una piedra en la cabeza o dos en las manos. Y muchas veces habían algunos que llevaban al colmo de sentarlo en un guayo. Cosas como esa, y lo que mucha gente decía, pero después, bueno, porque así aprende. O ese tipo de cosas que hoy se sabe que eso es maltrato infantil, incluso que eso está penado por ley. De manera que yo creo que la gente, poco a poco, cuesta esfuerzo, se puede cambiar. Ahora, hay una parte que tú mencionaste algo, Joan. El Estado tiene una obligación, y si nuestra educación está carente de esa parte, de enseñar en la equidad, no puede dejarse a la decisión individual de cada persona. El Estado tiene la obligación de forjar a ese niño y a esa niña en la igualdad. Entonces, ahí es otro debate que hay, porque hay gente que entiende que eso no debe ser, que eso es del ámbito de lo privado, y no, la educación es pública, y el Estado tiene la obligación de formar en el ámbito público en la equidad para ir desterrando esos problemas de violencia y de maltrato entre niños y niñas y luego entre hombres y mujeres. Sí, es bueno decir, Gustavo, para todas las personas que están viéndonos y sintonizando en este momento, que nosotros vivimos en un país donde hay mucha falta de oportunidades. Me explico. Aquí, para uno educarse, tiene que recurrir a la educación privada. Después tiene que pagar una universidad privada, en mi caso. Y después pagar una maestría en una universidad privada. Entonces, es un país donde todo está privatizado. Cuesta. El problema de la luz, el problema del agua, el asunto de que la salud es un lujo para el que pueda pagarla, el negocio de las AFP y del fondo de la administradora de fondos de pensiones, todo es un entramado que es violento, la falta de institucionalidad, la inoperancia de las autoridades actuales, que un partido político lo controle todo, controle las altas cortes, controle la Junta Central Electoral, controle el Tribunal Constitucional, controle el Tribunal Superior Electoral. Es un sistema violento, entonces la violencia comienza desde arriba. Son otras expresiones de la violencia, claro, podemos decir, ¿verdad? Hay muchísimos tipos de violencia, innumerables, incluso, pero yo estoy de acuerdo en el hecho de la institucionalización de la violencia, y entiendo que los poderes del Estado tienen que agregarse en esa misma situación. República Dominicana, yo estaba leyendo algunas cosas que tenemos que para mí me choca. República Dominicana es el primero en firmar todos los convenios internacionales, todos. Pero según un estudio de la OIT, República Dominicana es el único país que no hace recomendaciones a la Organización Internacional de Trabajo, que no asumes las recomendaciones que da la OIT. No, o sea, adscribimos a los convenios, ¿verdad? Firmamos. De hecho, fuimos de los primeros que firmamos la Carta de las Naciones Unidas. Y uno de los primeros también que firmamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros fuimos de los 48 miembros fundadores. Paradójicamente, en medio de una dictadura que no respetaba nada aquí. Para firmar somos los primeros, pero para cumplir. Entonces, nosotros incluso somos miembros fundadores de lo que hoy se conoce como la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, yo sí entiendo que hay República Dominicana, de una u otra forma,
es como un heurístico, es como yo sé que tengo que firmar, yo sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo llevarlo a cabo y tampoco me interesa hacerlo. No sé si me interesa lo que quiero decir. No, es nada, se cumple con la forma. Un ejemplo, me acuerdo muy bien con el caso de la sentencia que elimina la nacionalidad a descendientes, a dominicanos descendientes de haitianos. De extranjeros. Aunque todo el mundo mundo sabe que la mayoría. Sí, pero la gente sabe que... Ajá, de extranjeros. Sí. Y me acuerdo que por no llevar a cabo la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, República Dominicana fue entrada en el artículo 4. El artículo 4 es la lista de estados que no respetan los derechos humanos. Sí. Perdón, el artículo 5. Entonces, en el artículo, República Dominicana hace negociaciones con el CIDH porque pierde oportunidades de inversión, porque hay empresas que verifican primero si República Dominicana está en este nivel de participación y luego deciden o no. Entonces negociaron con la Corte IDH, hicieron lo que tenían que hacer, arreglaron el estropeo que hicieron y luego ingresaron a lo mismo. Entonces yo quisiera que República Dominicana negocie la violencia de género o la violencia contra la mujer de esa misma forma en que tanto luchó para que no la sacaran del artículo. Entonces nosotros tenemos las fuerzas, tenemos los movimientos feministas. Y que se lo digo de una forma como activista, se digo, no se rindan, sigan doliendo de la cabeza al gobierno, porque es muy real. La violencia no empieza en la institución, pero es como que le da la prueba de que tiene que permanecer y seguir, a pesar de que nosotros hemos firmado y somos conscientes de los daños que trae la violencia a nuestra sociedad. Y hay algo que dijo Simone de Beauvoir y que es bueno rescatar. Ahora que tanta gente la odia, ¿verdad? Sí, y tan chulo. Entonces Simone de Beauvoir dice, yo no quiero ser hombre. ¿Para qué? O sea, ¿cómo para qué? Yo lo que quiero es ser mujer, pero mujer con todo mi poder. Y también traer un movimiento que se llama en Estados Unidos, que se llama País antes de las cosas personales. Que nuestros políticos, nuestros gobernantes, las personas que nosotros seleccionamos o votamos para que puedan ayudarnos y nos puedan rescatar, es decirle a ellos que es mejor poner al país antes de que sus propios bolsillos o antes de sus propios beneficios, porque realmente no van a tener un país que gobernar, porque la violencia hará que el país se vuelva una situación... Miren que a los políticos les encanta que le demos el voto para ellos gobernar. Sí. Bueno, tenemos que concluir. Muchas gracias a Joan Almonte y a Crista Ochoa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo con ustedes. Y hay que recordar que hoy lunes a las 10 de la mañana frente a la Fiscalía de San Pedro de Macorís habrá un plantón especial por el primer mes del asesinato de Aníbal González. Y como ha venido sucediendo todos los lunes y será así hasta el 24, estaremos frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, frente a la Procuraduría y a la Suprema a las 6 de la tarde con el quinto plantón reclamando que el Estado asuma su papel de tutelar derechos de la mujer y evitar y reducir y combatir la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias. A ustedes gracias y no se vayan que hay más en Acento TV.